Divina, del que pertenece al segundo domingo de Cuaresma. Y que de nuevo el texto está tomado del Evangelio de San Mateo. Y Mateo poco a poco se va convirtiendo en nuestro amigo, Y es importante que lo vayamos incorporando, quizás me parece que es como una sugerencia, incorporándolo a nuestra amistad, de tal manera que lo que él vivió y lo que él entendió, pues lo podamos también compartir nosotros. Porque cuando queremos mucho a una persona, lo bueno que tiene, lo compartimos. Así decía Santa Teresita, que por amar a San Pablo, decía ella, que podía incluso vivir más intensamente que San Pablo lo que él vivió. Bueno, entonces, de amigo, de desconocido, no tanto, que era Mateo, se va convirtiendo en nuestro amigo. Y vamos descubriendo cómo escribió el Evangelio para alentar a las comunidades cristianas, judeocristianas, a las que él se dirigía. Comenzamos, como hacemos siempre los cristianos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos al Espíritu Santo, que siempre es el que nos enseña a acoger la palabra y a convertirla en carne, como se convirtió en carne en la Virgen María. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y oramos todos diciendo: ilumínanos, Espíritu Santo, transfigúranos, abre nuestros ojos para ver a Jesús, abre nuestros oídos para escuchar a Jesús. Ayúdanos a bajar a la vida de cada día, llevando la luz del Evangelio. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bueno, siempre con el Espíritu Santo nos acercamos a la palabra. Y como motivación hemos escogido un texto precioso de San Juan de la Cruz, un texto que habla de la hermosura, Y en el comentario que hace a estos versos, pues dice un montón de veces: vámonos a ver en tu hermosura y tu hermosura. Bueno, al final él nos invita a ser la hermosura de Dios. De tanto mirarnos en la hermosura de Dios, terminamos siendo hermosura para gloria y alabanza de Dios. Por eso la belleza de la palabra es una invitación a vernos en la hermosura y en la belleza de la palabra. Y dice San Juan de la Cruz: gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura al monte o al collado do mana el agua pura. Entremos más adentro en la espesura. No sé si se puede decir más bonito y más profundo esto de mirarnos en la belleza de la palabra. Vale, vamos adelante. Un poquito del contexto de este Evangelio. Bueno, ya hemos dicho que es de nuestro amigo Mateo. Y nuestro amigo Mateo, pues, escribe para comunidades judeocristianas. Y por lo tanto, insiste mucho en conectar a Jesús con el Antiguo Testamento. Cita muchas veces el Antiguo Testamento y aparecen personajes del Antiguo Testamento. Hoy, por ejemplo, aparecerá Moisés y Elías,
que eran queridísimos para el público que tenía delante, porque el público era judío y tenían a Moisés y a Elías por los más grandes, junto con Abraham, el padre de la fe. Entonces a Mateo le interesa mucho hacer esta conexión del Antiguo Testamento con Jesús. Es verdad que lo que quiere destacar sobre todo es la singularidad de Jesús. Jesús es más que todo lo anterior, pero todo lo anterior prepara el camino a Jesús. Bueno, pues entonces el Evangelio de Mateo hoy nos presenta, la Iglesia ha escogido este texto del Tabor, y el domingo pasado os acordáis que nos puso el texto de las tentaciones. Entonces, en la Cuaresma nos invita a ir del desierto donde tienen lugar las tentaciones o probaciones, donde somos probados a ver qué quilates tiene nuestra fe, qué quilates tiene. Bueno, del desierto hoy somos invitados a ir a la montaña. Dos paisajes, dos geografías distintas, pero que tienen la misma finalidad, que es que nos encontremos con Jesús. Bueno, entonces vamos del desierto a la montaña que, como veremos, va a ser el Tabor. Bueno, después este texto que vamos a escuchar, el texto de la transfiguración en el Tabor, tiene inmediatamente antes otro texto muy significativo, que tiene que ver con el seguimiento de Jesús. Resulta que Jesús, en el camino, les pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que es Él? Y los discípulos van diciendo, pues bueno, ya sabéis lo que van diciendo. Y les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y entonces Pedro, que era siempre el más fogoso, el primero que respondía y el primero que metía la pata, claro, porque como era el primero que se lanzaba, bueno, entonces Pedro dice, tú eres el Mesías. Bueno, y Jesús le dice, ya sabéis lo que le dice, esto no te lo ha revelado la carne, sino que te lo ha revelado mi Padre. Pero ¿hasta qué punto Pedro era consciente de lo que decía? Bueno, pues por lo que viene después nos damos cuenta de que no sabía muy bien qué decía, porque resulta que Jesús, después de hacerles esta pregunta, va caminando con ellos y les hace el anuncio de la pasión. El primer anuncio de la pasión. Y entonces Simón Pedro se pone nerviosísimo y le dice, eso no, tú no puedes terminar así, tú no puedes ir a Jerusalén. Y entonces Jesús le dirá, apártate, otro Satanás, que quiere confundir a Jesús en el camino, otra tentación, como veíamos el otro día, y le dirá, apártate de mí, Satanás. Bueno, entonces vemos que Pedro no entiende el mesianismo de Jesús. No entiende el plan del Padre, que es no un mesianismo triunfalista, sino un mesianismo entregado, crucificado. Y por eso, en esta situación de desconcierto y de desolación, nos podemos imaginar cómo quedaría el bueno de Pedro cuando Jesús le dice Satanás. Pues bueno, en esta situación viene el texto de hoy, que será un texto de consuelo y de encuentro con la ternura de Jesús. Bien. Y después otra cosa es que vamos a ver en este texto una teofanía. Teofanía es una manifestación de Dios, utilizando elementos de la naturaleza, trueno, relámpago, luz, claridad en los vestidos, etc. Esta teofanía era el modo tradicional con el que se relataban los encuentros de Dios con su pueblo en el Antiguo Testamento. Y aquí vemos, una vez más, el deseo que tiene Mateo de conectar todo lo de Jesús con el Antiguo Testamento, aun cuando lo de Jesús sea la plenitud. Por eso, una teofanía del Antiguo Testamento para descubrir
Esto es lo que más nos interesa. Descubrir quién es Jesús. Esto era lo que quería Mateo para sus comunidades y esto es lo que la Iglesia quiere para nosotros. Que descubramos quién es Jesús. ¿Cuál es su identidad? ¿Cuál es su misterio? Y como decía el Papa emérito Benedicto XVI, para seguir a Jesús, para tener una relación con Él, no basta una decisión ética por nuestra parte, no es cuestión de ideología, sino que el encuentro con Jesús acontece precisamente cuando nos encontramos con Él, con una persona viva y resucitada. Esto es lo que pretende Mateo también hoy para nosotros. Pasamos. Y leemos despacito el Evangelio, este texto de Mateo 17, 1, 9. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se desaparecieron Moisés y Elías. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco, escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. ¿Qué os parece? Así de entrada nos parece ya fascinante. Bueno, pues vamos ahora a recorrer despacito algunas cosas de este texto, aun sabiendo que en cada palabra de la Escritura hay tanto que no terminamos nunca terminamos de beber de esta fuente, nunca nos sabemos del todo la palabra, siempre tenemos que acercarnos como pobres, con las manos abiertas, como María, como una mujer pobre que se deja abrazar por la palabra. Bien, primero, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y subió con ellos aparte a un monte alto. Bueno, aquí tengo que deciros lo siguiente, que en la liturgia leemos este Evangelio y comienza, ¿habéis visto cómo comienza el texto? ¿Cómo comienza? Comienza en aquel tiempo. Bueno, en aquel tiempo. Pero si vamos a la Biblia, a los Evangelios, ese en aquel tiempo no es tal, sino que es a los 6 días. Lo que pasa que, como leemos la palabra y cada Evangelio está a veces lejos del anterior, no puede decir a los 6 días. Y entonces la liturgia dice en aquel tiempo. Pero el texto de Mateo dice a los 6 días. ¿Y a qué se refiere a los 6 días? Pues a los 6 días se refiere a los 6, que hace 6 días que tuvo lugar este encontronazo entre Pedro y Jesús, o mejor, entre Jesús y Pedro. Tuvo lugar este encontronazo que seguramente a Pedro no se le olvidó, porque fue un auténtico encontronazo. Llamarle Satanás a él, que era amigo de Jesús. Bueno,
Entonces, a los 6 días tiene lugar este encuentro. Pero es que a los 6 días nos está hablando también, ¿de qué nos está hablando a los 6 días? De la creación, a los 6 días. Y al séptimo día, el séptimo día es la plenitud. Por eso, después de los 6 días, va a tener lugar la plenitud, la manifestación de la identidad de Jesús, para que los discípulos y nosotros podamos entender quién es este personaje, quién es Jesús, cuál es su identidad. Entonces, lo primero recordamos esto, a los 6 días, a la espera del séptimo día. Después nos fijamos también en este detalle de amor de Jesús. Jesús es un verdadero acompañante, un verdadero pedagogo. No deja solos a los discípulos, no les deja solos ni siquiera cuando han caído, cuando se han equivocado, como hemos visto que este fogoso Pedro se equivoca. Entonces es un detalle de pedagogía amorosa de Jesús con los discípulos, en este caso con Pedro, bueno, y con los que están con él, en concreto con 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Bueno, aquí tenemos también una referencia al Antiguo Testamento, porque Moisés, cuando subió al templo, al monte, se llevó también con él a 3 discípulos. Bueno, entonces Jesús se lleva a estos tres discípulos al monte. De tal manera que podemos decir que Jesús les invita a un encuentro de oración. Lo mismo que hacemos nosotros aquí, el grupo que se reúne los lunes, el grupo que se reúne los sábados, el grupo que se reúne también los domingos, el grupo de los martes. Bueno, son encuentros de oración. Jesús les invita a un encuentro de oración, porque para entender el misterio es fundamental la oración, el encuentro con Él. Si no miramos a Jesús, no lo conocemos. Si no escuchamos a Jesús, no lo conocemos. Por eso les lleva a los 3 al monte a un encuentro de oración. O si queréis, a un ejercicio espiritual. Bueno, como queráis. Y al monte. ¿Por qué el monte? Porque así como decíamos que el desierto era un lugar privilegiado para el pueblo de Israel, siempre que el pueblo de Israel quería acercarse a Dios, se acordaba del desierto. Y sobre todo porque en el desierto había descubierto el amor. Acordaos del profeta Oseas que dice, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Bueno, pues el monte también es lugar de la manifestación de Dios. Por eso subir al monte significa entrar en la experiencia de Dios. Hoy mismo rezábamos en la liturgia un salmo que dice, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede subir? Bueno, y va enumerando distintas facetas que se requieren para subir al monte del Señor. Bueno, entonces Jesús acompaña a los escandalizados por la cruz a tener una experiencia luminosa en el monte. El texto no dice cuál es ese monte, pero nosotros, la tradición, siempre ha visto que ese monte es el monte Tabor. El monte Tabor en el que algunos de vosotros seguro que habéis estado. Me acuerdo una vez que subimos con un taxista que era un peligro, era un auténtico peligro aquel hombre, ¿verdad? No sé ni cómo llegamos ni cómo bajamos del monte Tabor. Bueno, entonces el monte Tabor, tal como ahora está situado, desde el monte Tabor se ve no un desierto, sino el valle del Esdrelón. El valle del Esdrelón, que es también llamado Valle de Jezreel. Y en ese valle es un valle pues muy fecundo,
un valle muy amplio, muy bello, un valle lleno de luz y lleno de belleza. En este valle extensísimo, pues había muchas ciudades y también ahora hay ciudades. La más famosa se llama Afulá. Afulá, que es una ciudad que han construido los judíos comprando terreno, han ido comprando terreno y han ido construyendo esta ciudad que se llama Afulá, que tiene unos 50.000 habitantes. Bueno, pues desde el Tabor se contempla el Valle del Esdrelón, un valle de luz, un valle amplio, distinto del paisaje del desierto que vimos el otro día. Y ahí va a tener lugar un encuentro de oración. Bueno, también otra cosa muy importante, que Jesús los saca de su situación de oscuridad en la que habían quedado, los saca, como también Yahvé sacó a Abraham de su tierra, lo sacó para tener una experiencia de la grandeza de la salvación. Bueno, y podemos decir que nuestra patria nunca es donde hemos nacido, sino que nuestra patria es, por eso los cristianos entendemos esto bien cuando decimos nuestra patria es a donde vamos. Exactamente. Y por eso esta salida, esta iglesia en salida es muy importante en este Evangelio. Jesús les da la mano y los invita a subir al monte. Vamos a pasar. Bueno, entonces, esto es un comentario, ¿verdad? Frente a la superficialidad de la respuesta de Pedro, la hondura del misterio. Frente al ruido, el silencio. Frente a la oscuridad, la luz. Frente al aislamiento, el encuentro. Ahora, en ese monte, sabéis que hay una basílica preciosa, llena de agujeros, como por donde sale la luz, ¿verdad? De tal manera que la persona transfigurada es una persona que derrocha luz por todos los poros. ¿Recordáis esta basílica? Llena de pequeñas ventanitas por donde sale la luz. Bueno, ¿y qué pasa entonces? Que Jesús se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Bueno, entonces, los discípulos no veían con claridad la identidad de Jesús. No descubrían cuál era el secreto, no descubrían cuál era la voluntad del Padre sobre Jesús. Y por eso, sobre todo en momentos críticos, veían en Jesús muchas zonas oscuras. Por eso, estas zonas oscuras de Jesús se van a iluminar, se van a iluminar. Es como si Jesús les dijera, quiero mostraros quién soy yo, quiero enseñaros el misterio que vive dentro de mí. Y por tanto, el monte es una oportunidad para ponerse en comunicación con la identidad de Jesús, que es una identidad que va camino de Jerusalén, de la pasión y de la resurrección, el misterio de la entrega por amor de Jesús. Bueno, transfigurarse, dice el libro de Jueces 5:31, que aquellos que lo aman, aquellos que aman a Dios, son como el salir del sol con todo su fulgor. Bueno, la persona que contempla a Dios sale transfigurado. Dice un salmo, contempladlo, como sigue, y quedaréis radiantes, y vuestro rostro no se avergonzará. Acordaos también de que en la tienda del encuentro, cuando Moisés entraba en la tienda del encuentro, salía con el rostro iluminado, con el rostro lleno de luz. Bueno, pues lo mismo aquí, transfiguración. Jesús es lo que acontece cuando Dios habla sin obstáculos en un hombre, cuando no le pone ningún obstáculo, ¿verdad? Se manifiesta el misterio. Solo que los discípulos, a pesar de que vivían con él, no eran capaces
de entender el misterio que se escondía en Jesús. Captaban algunas cosas, pero no la sustancia, igual que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Que me parece que somos muchas veces miopes, que no vemos el misterio de la otra persona. Vemos cosas, pero el misterio, ¿verdad? Bueno, no tanto. Y de repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Bueno, este es un acontecimiento para abrir los ojos y ver, porque la oración consiste en mirar. Decía Santa Teresa, mira que te mira, mira que te mira. La oración contemplativa es una mirada. Por eso Jesús les lleva al monte para que abran los ojos y vean. Bueno, y vean a Jesús, donde nace la luz. ¿Os acordáis de aquella canción? Donde nace la luz, donde crece el amor, donde nos esperas tú. Bueno, Jesús, ya lo he dicho, ya lo hemos dicho, está en conexión con el Antiguo Testamento, y por eso los dos personajes claves del Antiguo Testamento del pueblo de Israel dialogan con Jesús, o Jesús dialoga con ellos. Dialogan con ellos. En Lucas se nos dirá cuál es el contenido del diálogo de Jesús con Moisés y con Elías. Y el contenido es, dialogan acerca del éxodo de Jesús, es decir, de la muerte en cruz de Jesús. Aquí en Mateo no se nos dice el motivo. Bueno, pero Moisés y Elías le dan autoridad a Jesús para decir y hacer lo que hace. Esa autoridad no se la van a dar en Jerusalén, y como no le dan esa autoridad, terminarán expulsándolo fuera de la ciudad y crucificándolo. Bueno, Jesús es quien revela a Dios como el que ama a los hombres. Una persona transfigurada es una persona que ha visto, y porque ha visto está llena de luz. San Juan en la primera carta, cuando comience la primera carta, dirá, ¿os acordáis? Lo que hemos visto y oído, eso es lo que os anunciamos para que estéis en comunión con nosotros y vuestra alegría sea completa. Bueno, pasamos adelante. Y el que ha visto, tiene una capacidad para vivir la vida de otra manera. Esto lo habían visto los discípulos. Los discípulos veían que Jesús era algo distinto. Se quedaban sorprendidos de su autoridad, de su verdad, de su valentía. Bueno, pero no terminaron de entender el misterio. Bueno, entonces el que ha visto desdramatiza y con su sola presencia pone paz. ¿Cómo ponía paz Jesús? ¿Cómo hacía salir a los enemigos del ser humano de dentro? Bueno, y en las dudas y cansancios, pues Jesús era palabra de aliento. El que ve, el que está iluminado, se convierte en una fuente de vida para los que lo rodean. Pasamos. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Bueno, Pedro, ya hemos dicho, el fogoso, el primero que se lanza, ¿verdad? Estaban los 3, pero resulta que solo da el paso este Pedro. Es bueno imaginarlo, ¿verdad? Cómo tenía siempre, parece que la palabra se le escapaba de la boca. Bueno, y le llama Señor, Señor. Fijaos, en el Evangelio de Mateo, los discípulos son los que llaman a Jesús Señor. Otra gente le llama Maestro, pero decir Jesús es reconocer en él la plenitud de la divinidad, llamarle Señor. No sé cómo llamaréis a Jesús. A mí me gusta mucho llamarle Señor, Señor. No sé cuál será vuestro nombre, porque hay tantos nombres. Acordaos de Fray Luis de León, que escribió un libro, Los nombres de Cristo. Bueno, pues Señor le llama Pedro, un título muy usado en Mateo, un título que nos suena como a experiencia
después de la resurrección. Nos suena a experiencia de resurrección, porque solo a la luz de la resurrección descubrirán quién es Jesús. La resurrección es la verdadera transfiguración que deja ver la identidad de Jesús y deja ver el proyecto del Padre. Bueno, entonces, primero, Señor. Y después, pues que Pedro está feliz allí, que está feliz. Se le ha terminado la angustia de la bronca que tuvo y está feliz. Y los otros también están felices. Y le dice, qué bueno es que estemos aquí. Incluye a sus amigos, a Santiago y a Juan. Qué bueno es que estemos. Se siente tan bien que no quiere que aquello se acabe. Lo mismo nos pasa a nosotros a veces. Estamos en la oración y a veces uno se siente tan bien que no quiere que se acabe ese momento, pero ya sabemos que la oración no está en el gusto. Santa Teresa dice que el éxtasis, ese momento de tabor que ella tuvo en la vida y que nosotros también hemos tenido, aunque sea distinto, el éxtasis, decía ella, dura poquito, a veces lo que una Ave María o una salve, un poquito más, dice Santa Teresa. Pero Simón Pedro quería alargar ese tiempo, que estaba bien, estaba a gusto. Bueno, y le dice que construye 3 tiendas. Bueno, claro, no podemos decir, ¿y cómo construye 3 tiendas? Pero es que entonces una tienda se construía pues muy fácilmente, no como ahora, ¿verdad? Bastaban 4 palos, una piel y ya estaba la tienda hecha, ¿verdad? Acordaos cuando estuvimos en Jerusalén, que coincidimos con la fiesta de las tiendas, y todo eran tiendas, y el hotel donde estuvimos, todo estaba enramado, ¿verdad? Y allí había judíos de todo el mundo, ¿verdad? Que, bueno, y acordaos cuando salimos por las calles, las danzas de los judíos, porque estaban en la fiesta de las tiendas. La tienda era una experiencia, y es una experiencia del pueblo de Israel que le recuerda la gran liberación de la esclavitud de Egipto. Por eso, Pedro es normal que diga, pues quiero construir 3 tiendas, como la del pueblo que caminó por el desierto. Bueno, y las tiendas pues se quedaron sin hacer, porque en el momento en que él se iba a poner a construir las tiendas, pues apareció una voz que dijo, este es mi Hijo el amado, en quien me complazco, escuchadlo, ¿verdad? Una voz que nos recuerda, ¿qué nos recuerda? El bautismo, donde también dice algo parecido esta voz del Padre que habla desde la nube, esta voz que revela la identidad de Jesús en un momento en el que va a comenzar la pasión y los discípulos pueden escandalizarse de que su Maestro y Señor pues tenga que pasar por la cruz. Y por eso este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Esta experiencia es fundamental para Jesús, para no abandonar en el momento más tenso de la cruz, cuando dice, Dios mío, ¿por qué no me has abandonado?, ¿verdad? Y recuerda yo soy amado, yo soy amado. Bueno, entonces es un acontecimiento para abrir los oídos. Hemos dicho, la oración es un acontecimiento para abrir los ojos. Pues la oración es también un acontecimiento para abrir los oídos. Por eso en la oración siempre proclamamos la palabra, ¿verdad? Para abrir los oídos, para escuchar lo que nos dice el Señor y descubrir quién es Él. La palabra siempre nos revela quién es Jesús. Y la voz, por tanto, es el punto culminante de la escena. La voz es, ya os he dicho, la expresión de la voluntad de Dios. Tú eres mi Hijo muy amado. Claro, estas palabras
son muy importantes para nosotros, porque en el Hijo todo lo que Él ha recibido lo recibimos también nosotros. ¿Y cuál será la experiencia fundamental del cristiano? La experiencia fundamental del cristiano será la de saberse amado. Cuando vienen momentos de Tabor y cuando vienen momentos de camino crucificado. Sabernos amados. Vino una vez el ballet ruso a España y el bailarín principal decía: yo soy el que se muere si no es amado. Entonces lo mismo nos pasa a nosotros. La experiencia fundamental es un encuentro con el amor, que es lo que nos da fuerza para no caer en la tentación. Bueno, y todo esto lo escuchan desde la nube. La nube es también un elemento fundamental en la historia del pueblo de Israel. ¿Dónde aparece la nube? En el desierto, ¿verdad? La nube por el día era una nube que les protegía del calor del sol, del calor abrasador, para que pudieran hacer el camino. Y por la noche les iluminaba. La nube es como la incapacidad que tiene nuestro cerebro, nuestra condición humana, de entender lo de Dios. Es como nuestra pobreza, no podemos captarlo, y por eso desde la nube pues habla Dios estas palabras: tú eres mi Hijo amado en quien me complazco, escuchadlo, escuchadlo. Bueno, pasamos adelante. Bien, ya he dicho, lo esencial para un cristiano, escuchar a Jesús, porque en Jesús escuchamos el amor. Nuestro encuentro con Él es lo fundamental. Por eso no consiste ser cristiano en hacer cosas, sino en escuchar a Jesús y en percibir en Él la palabra definitiva, la palabra de amor que Dios nos tiene. Por eso cada vez que nos ponemos a escuchar la palabra, acontece el milagro del amor. Pasamos. Bueno, y levantaos, no temáis, ¿verdad? Como hemos dicho, Pedro, Santiago y Juan caen de bruces al oír la voz, pero Jesús, que una vez que desaparece la visión se queda solo, Jesús, humano, amigo, compañero de ellos, pues ante el miedo que han sentido, pues tiene una actuación conmovedora. Fijaos qué bonito el texto, qué bonito. Jesús dice primero, se acerca. Jesús se acerca, primero, se acerca a los discípulos, después los toca para infundirles su fuerza y confianza. Y les dice unas palabras inolvidables: levantaos, no temáis, no tengáis miedo a vivir. Bueno, esto lo añadimos nosotros. No tengáis miedo a vivir escuchándome a mí, siguiéndome a mí. Esta ternura de Jesús nos puede valer mucho también para nosotros en la vida. Estemos como estemos, Él se acerca, nos toca y nos dice palabras de aliento. Levantaos, no temáis. Vale. Y cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Bueno, los discípulos han necesitado esa experiencia de luz, la han necesitado. Seguramente Jesús en el camino tuvo otros encuentros fuertes con los discípulos, en los que pudieron ver, aunque fuera por agujeros, por rendijas, el misterio de Jesús. Pero lo han necesitado esa experiencia. Pero los hombres están abajo, en la tierra, en la historia, y Jesús les invita a bajar, como una especie de vocación. Y esto lo hemos oído muchas veces, ¿verdad? La oración interior, la oración de grupo, no es para quedarnos ahí,
sino para volver, como decimos, a la vida de cada día, que es donde, según dice Santa Teresa, es donde acontecen los dejos de la oración. Los dejos son lo que deja la oración en nosotros, eso se ve en la vida de cada día. Bueno, y han de saber, se quedan con Jesús solo para seguir aprendiendo a descubrir la identidad de Jesús en su humanidad. Y Jesús lanzará un reto a sus amigos, invitándoles a caminar en la historia, descubriendo la identidad de Jesús, ¿en quién? Según Mateo 25, 31, 46. ¿En quién invita, verdad? En los que no tienen un rostro precisamente transfigurado, sino desfigurado. Los pobres, los solos, los tristes, los que lloran, los que tienen hambre. Bueno, pasamos adelante. Bueno, y aquí las preguntas ya para, por lo menos alguna, hay unas cuantas, pero alguna si os puede ayudar durante la semana. La primera que hemos puesto sería, ¿cómo es a tu juicio una persona transfigurada? Podíamos decir también, con palabras del Papa Francisco, ¿cómo es una persona santa? ¿Cómo es un santo? Alegre, por ejemplo, muy bien. Una persona alegre, muy bien. Y otras facetas que podíamos decir. Una persona transfigurada es una persona que dice con los ojos lo que lleva en el corazón, no engaña, etc. ¿Algo más queréis decir? Una persona transfigurada, pues una persona alegre, una persona transparente, una persona limpia. Bueno, segunda, ¿a qué personas, como Jesús escogió a 3, podemos escoger a 3, o a 2, o a 1, o a 4, pero ¿a qué personas escogerías tú para vivir una experiencia luminosa de fe? Si tuvieras oportunidad, ¿a quién le dirías? Vamos al monte, ¿verdad? O vamos al desierto, a tener una experiencia luminosa con Jesús. Tercero, ¿en qué momentos de tu vida orante o de tu vida cristiana has sentido el mismo deseo de Pedro? ¡Qué bien se está aquí! Y te has querido quedarte en esa, agarrar como la experiencia para que no se te escape. Bueno, y Santa Teresa pues también se reirá un poquito de esto, ¿verdad? Que nos pasa. Dice que a veces estás en la oración y no osas rebullirte ni moverte para que no se te escape lo que estás sintiendo. Y ella dirá, dice, pero qué poco entendemos de lo que es la verdadera oración. Porque la verdadera oración es que si ves a una persona necesitada, corras y la ayudes, ¿verdad? Porque lo que más le alegra a Dios es que le dejes a Él para acudir a los necesitados. Y cuando vuelvas tendrás, dice ella, la puerta abierta. Bueno, otra más personal. ¿Vives transfigurado, transfigurada o desfigurado? ¿Cómo vives? ¿Cómo vives? Bueno, otra, ¿cómo transfigurar la vida de la gente que nos rodea? ¿Cómo hacer más felices a las personas? ¿Cómo es tu fe? ¿Te moviliza para subir al monte? ¿Te cambia la vida? Bueno, muchas preguntas que, como os digo, alguna quizás os pueda servir. Y pasamos al momento de oración. Y recordamos dos cosas. Primero, en el momento de oración encontramos nuestro verdadero ser. Y nuestro verdadero ser es que somos hijos amados. Esa es nuestra verdad más profunda. Nuestra verdad no es nuestro pecado. Nuestra verdad es la experiencia de sabernos amados por encima de todo. Yo podré fallar, pero tu amor es fiel, no me abandonas. Esta experiencia es fundamental, que muchas veces nos cuesta, porque cuando nos salen mal las cosas, pues nos decimos a veces barbaridades, ¿verdad? Nos decimos a nosotros cosas. Bueno, todos somos personas transfiguradas, con el misterio
de la condición de hijos e hijas de Dios dentro, pero muchas veces no lo desconocemos. Por eso la transfiguración es un acontecimiento de oración. Y necesitamos desarrollar nuestra capacidad de interiorización para descubrirnos habitados por el misterio de Dios. Bueno, vale. Hacemos todos esta oración. Ayúdanos, Señor, como Pedro, Santiago y Juan, a bajar a los caminos de la historia con el rostro radiante y la luz en las manos, para anunciar y hacer presente la buena noticia de tu reino. Y como decía hoy el Evangelio, pues la oración también ya sabéis cuál es, ¿verdad? Padre nuestro que estás en el cielo. Vale, pasamos y terminamos cómo contar al mundo esta experiencia. Bueno, primero una manera de contar negativa y después una positiva. ¿Cuál es la manera de contar negativa? Pues que hay personas, que podemos ser todos nosotros, que todo lo que tocan o el ambiente en el que viven lo transforman, lo transfiguran en nervios. ¿Habéis conocido, os habéis visto en alguna situación parecida, verdad? Lo transformamos en nervios y lo problematizamos todo. La vida familiar, la vida comunitaria, la vida política, laboral, eclesiástica, etc. Bueno, ¿os parece que a veces somos así? Bueno, pues a veces vamos desfigurando más que transfigurando. Pero hay otras personas, que ojalá seamos nosotros, que transfiguran la vida y los problemas en un clima de paz. No sabemos, bueno, sí que sabemos, pero hay personas que ponen paz en medio de los problemas y que cuando hay problemas, como decía una de vosotras, cuando hay problemas, curiosamente, vienen a uno, aunque no valoren tanto lo que uno hace o vive. Y hay quien transforma la vida, la enfermedad, los problemas en paz y serenidad. Hay personas que transmiten a Jesús, transmiten la luz. Bueno, entonces ojalá que nosotros seamos de este estilo, como María, la mujer luminosa, y como José, San José, el hombre que acogió los sueños de Dios. Bueno, entonces, feliz encuentro con Jesús en el Tabor. Hasta el próximo martes, si Dios quiere.